Hola mis queridos niños de primer año medio. Mi nombre es Lorena Vallejos, soy su profesora de ciencias, específicamente del área de biología, para aquellos que no alcancé a conocer durante las primeras semanas. Creo que estuve en los 3 cursos, pero no sé si habrán estado en la asignatura, ¿no es cierto?, cuando yo los vi. Así que primero presentarme para aquellos que no me ubican. Eh, Yo sé que este año para todos, ¿no es cierto?, es un año difícil, es un año distinto, un año lleno de desafíos. Eh, Estamos aprendiendo en la marcha, nunca nos esperamos algo así, nadie, bajo ninguna circunstancia, pero la salud es primero y por lo tanto tenemos que velar porque todos ustedes se encuentren bien, sus familias se encuentren bien y por lo tanto nos vemos en la obligación de ir buscando alternativas para poder solucionar en lo que respecta a su formación, ¿no es cierto?, educacional. Y obviamente el objetivo es que ustedes no pierdan el año. Para ello necesitamos también de su compromiso, de su dedicación, de su esfuerzo. Tienen 3 potentes pilares cada uno de ustedes como profesores jefes, ¿ya? Tienen excelentes profesoras jefes que sin duda alguna no dudo que estén en contacto con ustedes, que estén de manera permanente instándolos, a que trabajen, a que se motiven, a que se mantengan ocupados, ¿no es cierto?, trabajando. Chiquillos, de mi parte, yo no les pido que el desarrollo de las guías sea la perfección. No, no es lo que quiero ni es lo que pretendo. Yo sé que es necesario que yo esté ahí para explicar muchas cosas. Pero sí les puedo pedir, aunque no los conozca a todos, sí les puedo pedir su empatía, sí les puedo pedir su trabajo, sí les puedo pedir su constancia. Este trabajo, chiquillos, para que podamos desarrollarlo de la mejor manera posible, necesita algunos actores que son fundamentales. Primero ustedes, ¿cierto? Ustedes son la base de todo. Segundo, necesitamos también de su apoyo familiar. Si tienen algún familiar con el cual puedan contar, ¿no es cierto?, o con el cual vivan, pregunten, chiquillos, no duden en preguntar. Siempre van a encontrar un apoyo en una persona adulta que les tenga cariño, que les tenga aprecio. De alguna u otra forma, ¿no es cierto?, se van a dedicar a buscar algún tipo de ayuda. Sus profesores, nosotros tenemos toda la disposición para poder enseñarles y para poder brindarles todo el apoyo del mundo, pero necesitamos, como les digo, que este trabajo sea en conjunto. Y también sus profesores jefes, ya que sin duda alguna van a ser el lazo entre... Oye, hija, por favor, perdón, que está mi hija acá abajo. Así que van a ser el lazo, ¿no es cierto?, entre nosotros y ustedes. Así que por lo tanto necesitamos de que ustedes estén con toda la disposición, ¿no es cierto?, a trabajar, con todo el compromiso para poder responder, ¿no es cierto?, a lo que nosotros les vamos pidiendo, entendiendo ustedes que todo es en función de ustedes, que queremos su beneficio, que queremos que se mantengan ocupados, que queremos que ocupen el tiempo de buena manera, ¿ya? Entonces, eso, primeramente un saludo, ¿no es cierto?, de mi parte, para los que no me conocían, ¿no es cierto?, también presentarme desde mi humilde hogar, ¿no es cierto?, enviarles un fuerte abrazo de apoyo en este momento. Yo sé que muchos necesitan un abrazo de contención, a veces se encuentran muy lejos de sus familiares, ¿no es cierto?, y hace rato que no tenemos contacto con ellos. Yo, por ejemplo, tengo mi familia toda lejos, yo solo vivo acá con mis 2 pequeñas, entonces sé lo que se siente necesitar del apoyo de la familia. Bien. Y en una segunda instancia también, chiquillos, es súper importante hacer una retroalimentación de la guía que les envíe. Yo sé que algunos deben haber alegado con la cuestión que se le ocurrió a la profe de biología, ¿no es cierto?, que a lo mejor era un poco extensa en cuanto a lectura. Bien, me alcancé a presentar en los 3 primeros y les expliqué más o menos de qué se trataba el primer año medio en cuanto a biología. Y partí, ¿no es cierto?, exponiendo que la primera unidad correspondía a evolución. El concepto de evolución es nuevo, ya no se ve como las otras áreas, que es la célula, ¿no es cierto?, los ecosistemas, los organismos, siempre se ven desde chiquitito, uno los va aprendiendo y va a ir sumando conocimiento. En cambio, el área de la evolución es nueva para ustedes.
Por lo tanto, para yo poder tener algún tipo de entrada, necesito que ustedes al menos hayan leído algo de evolución, que al menos tengan algún conocimiento previo, que les suene alguna palabra por ahí, ¿no es cierto?, cuando yo haga mi clase o cuando ya empiece a hacer guías un poco más potentes. Por lo tanto, les presenté esta guía llamada Evolución de las Especies, la cual, ¿no es cierto?, les presentaba un texto en el cual se habla de las evidencias a favor de la evolución. ¿Ya? Muchos hablan de la evolución, ¿no es cierto?, como algo que tal vez ocurrió, no estoy tan seguro. No, la verdad es que yo creo en la religión. Chiquillos, en la evolución todas las posturas que ustedes quieran tomar son absolutamente recibidas por mí, ¿ya? Yo no les voy a imponer nada. Solamente les voy a hablar desde el área de la ciencia, ¿ya? Y la evolución tiene evidencias que demuestran que ha ocurrido y que nosotros somos el resultado de muchos cambios a lo largo de muchos años, de muchas generaciones. Y, ¿no es cierto?, estas evidencias se van a manifestar de distinta manera. Primero tenemos la paleontología. El registro fósil es una evidencia de evolución, ya que nosotros podemos hoy en día encontrar distintos tipos de fósiles, y les hice ahí en la guía también una comparación entre los distintos tipos de fósiles, por compresión, por petrificación, ¿no es cierto?, por molde, fósiles vivientes, etc. En los cuales, ¿no es cierto?, yo puedo dar cuenta de que hay un vestigio de que un organismo vivió ahí, ¿no es cierto?, porque quedó su osamenta o porque quedó su huella impregnada en algún mineral, como en una piedra, por ejemplo, o en alguna, en una valva o en una concha, ¿no es cierto?, de algún crustáceo, etc. Y, ¿no es cierto?, ese organismo ya no está con nosotros, pero sí a lo mejor se parece a otro organismo que sí actualmente está. Eso es lo primero que hace eco, ¿no es cierto?, en la ciencia. Este es como el primer medio de comprobación. Y de aquí nos metemos a investigar. ¿Será así? ¿Será que este organismo efectivamente vivió o que ha cambiado? Y, ¿no es cierto?, que este organismo que tengo hoy día se parece a este otro que es mucho más grande, pero es más pequeñito este otro de ahora. No sé, empezamos a hacer comparaciones. Y empiezan a nacer así una serie de otras evidencias. Por ejemplo, la taxonomía, ¿ya? La taxonomía nos permite contribuir en la relación de los parentescos que se va a establecer entre los organismos y cómo estos se van organizando, ¿no es cierto?, unos con otros. La taxonomía la presenta Carolus Linneo, ¿ya? Linneo, quien, ¿no es cierto?, plantea que los organismos se encuentran emparentados unos con otros a través de su origen. Entonces empezamos a clasificarlos por familia, por género, por especie. Entonces yo voy a ir encontrando, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el grupo de los canis, yo voy a tener dos subgrupos o dos familias, que es el lobo y el perro. Ambos pertenecen al mismo género, que es el canis, sin embargo estos dos pertenecen a familias diferentes. Por lo tanto, si yo me voy a un ancestro común, ¿no es cierto?, ambos debieron haber estado emparentados. Y este proviene de otro preexistente, y así me puedo ir más atrás. Entonces, si yo sigo el linaje de los organismos, yo me voy a topar con que finalmente todos están emparentados en un organismo inicial, que es único para todos. Después vamos a tener la anatomía comparada, ¿no es cierto?, propuesta por Richard Owen, que nos dice que tengo dos tipos de, ¿cómo se llama?, de categoría. Vamos a hablar en la anatomía comparada, vamos a hablar de los órganos análogos y de los órganos homólogos, ¿ya? Homo significa igual. Los órganos homólogos son aquellos órganos que son iguales. Si yo los analizo desde el punto de vista estructural, son iguales. A lo mejor más grande, más chico, un poquito más ancho, un poquito más delgado, pero son iguales. Sin embargo, la función que cumplen es distinta. ¿Ya? Algunos me van a servir para tomar, otros me van a servir para nadar, otros me van a servir para trepar, etc. ¿Ya? Pero si yo los reviso de manera interna, son iguales, ¿ya? Y cumplen funciones diferentes. Los órganos análogos son aquellos que cumplen la misma función, pero que son totalmente distintos en cuanto a su estructura.
Y aquí vamos a tener, por ejemplo, el ala de un ave versus el ala de una mariposa. El ala de un murciélago, por ejemplo, que es un mamífero, etc. Todos vuelan, todos tienen alas. Sin embargo, si yo hago un análisis interno de esas alas, es totalmente distinta y por lo tanto derivan de especies totalmente distintas. Entonces, si yo sigo el linaje de los órganos, yo puedo llegar a emparentar ciertos organismos o puedo llegar a separar ciertos organismos. De eso se tratan los órganos homólogos y los órganos análogos. La embriología. Ahí aparece una fotografía, ¿no es cierto? Que, ¿no es cierto? Si ustedes la miraron un poquito en profundidad, se van a dar cuenta que en la primera instancia de desarrollo, todos estos embriones son muy similares. En la segunda etapa ya presentan algunas diferencias, sin embargo, por ejemplo, estos dos se parecen mucho y esos tres últimos también se parecen. Y ya en el último periodo de desarrollo, si yo voy evaluando, fíjense que son totalmente distintos. Ya tenemos peces, después tenemos reptiles, después tenemos mamíferos. Sin embargo, tenemos anfibios, perdón, también hay. Sí, ¿no es cierto? Yo voy mirando las primeras instancias de su desarrollo embrionario, se parecen bastante. Entonces, si yo empiezo a analizar los embriones de los organismos, puedo ir estableciendo, ¿no es cierto?, qué organismos debieron haber estado emparentados en un origen inicial desde el punto de vista evolutivo y, ¿no es cierto?, en qué minuto estos se van separando y se van bifurcando. Con mucho más, contando con mucho más material de análisis, ¿no es cierto?, de laboratorio, vamos a tener la genética. La genética es otra evidencia a favor de la evolución, que es bastante más compleja de analizar, sin embargo es bastante exacta. ¿Ya? Yo puedo tomar las células de un organismo, puedo extraer su material genético y a razón de ello puedo hacer un análisis. Y resulta que este análisis también me permite llevar al emparentamiento con otros organismos. Y por lo tanto yo puedo ir armando este árbol genealógico de distintas familias para comprobar, ¿no es cierto?, quiénes están emparentados y quiénes no. De la misma genética deriva la bioquímica, ya que ahora es analizar desde el punto de vista químico el material genético y también, ¿no es cierto?, voy a poder llegar a un origen inicial de ciertas especies. La biología molecular también tiene la misma base, ¿no es cierto?, analizar desde el punto de vista químico las moléculas que forman parte de los organismos vivos. Y en base a esas moléculas yo voy haciendo linaje, ¿no es cierto?, y emparentamiento. Y me queda finalmente la evidencia biogeográfica, perdón, ya estoy como un poco cansada, que me hablan, ¿no es cierto?, de cómo es posible que yo encuentre organismos que se parecen, pero que a la vez ya no tienen nada que ver. A ver, suena como un poco extraño, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en las tortugas de Galápagos. Las islas Galápagos se caracterizan por estar llenas de tortugas. Cada isla tiene su propia tortuga Galápago. Y resulta que estas tortugas se parecen mucho entre sí, pero en cada isla han adquirido hábitos distintos. Es decir, se aparean en cierto momento, ¿no es cierto?, ponen sus huevos bajo ciertas condiciones, se alimentan en base a la vegetación, ¿no es cierto?, que les provee, ya sea la corriente marina que les quede más cercana, o si son terrestres, ¿no es cierto?, la vegetación que ahí tengan, el tipo de insecto, etc. O sea, cada isla tiene su condición y por lo tanto cada tortuga se ha desarrollado bajo esa condición. Entonces, si bien es cierto se parecen mucho estéticamente, si yo hoy día quisiera juntar dos tortugas de distintas islas y las pongo, ¿no es cierto?, ahí para que se relacionen, ellas no hay un llamado de atención mayoritario entre ellas, ya no se conocen, pertenecen a familias totalmente diferentes, con hábitos diferentes y por lo tanto no se llaman la atención unas con otras, ¿ya? Esto se debe a que hoy día están separadas. Pero si están separadas hoy día, ¿por qué se parecen tanto? Bien, la respuesta es porque, ¿no es cierto?, en algún minuto estas islas no eran islas, sino que fueron un territorio grande, en el cual había solo un tipo de tortuga.
¿ya? Producto de todos los cambios que va experimentando la Tierra a lo largo del tiempo, glaciaciones y desglaciaciones, entonces finalmente la Tierra queda sumergida bajo el agua y solo me quedan algunos cúmulos, ¿no es cierto?, que van a quedar a la vista, que son estas islas. Entonces, esta única especie de tortuga que vivía en un territorio, ahora resulta que queda separada en territorios distintos. Como cada una de ellas se tiene que adaptar a las condiciones de cada isla, ahora se vuelven especies que son diferentes. ¿Ya? Eso se refiere a la evidencia biogeográfica, otra vez me equivoqué, y no es cierto que busca de qué forma yo puedo tener un emparentamiento con organismos, ¿no es cierto?, de especies que son diferentes hoy, porque en algún minuto estuvieron emparentadas. Bien. Bien, vamos con respecto a las preguntas que les hice y, ¿no es cierto?, en base a las respuestas que ustedes me enviaron. Ya, muchas guías me enviaron de distintos cursos y yo les hice la retroalimentación, entonces me voy a fijar en cuáles son los principales errores o déficits que tuvieron las guías para explicarles, ¿no es cierto?, por qué. Primero, ¿qué evidencias científicas existen que avalen el proceso de evolución? Chiquillos, era tan sencillo como tomar los títulos de la guía y decir, las evidencias a favor de la evolución son la anatomía comparada, la bioquímica, la embriología. Era solamente mencionar las evidencias que ahí en la guía aparecían. Ya, nada más, no les pedía nada más. 2. ¿Qué se entiende por registro fósil y proceso de fosilización? También aparece acá en la guía, ¿no es cierto?, en un principio cuando habla de fósiles. Dice, ¿no es cierto?, que el proceso de fosilización corresponde... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Primero, que es un fósil, es encontrado bajo tierra, lo dice acá en la guía, ¿no es cierto?, en el mismo texto. Y dice que el proceso de fosilización es el proceso que ocurre, ¿no es cierto?, una vez que el organismo, no lo encuentro, pero tiene que estar por acá. Ay, lo debía haber marcado. Denme un segundo. Acá está. Proceso en el cual un organismo vivo muere y se descompone por efecto de las bacterias. ¿Ya? Eso es, estaba también ahí en la guía. Número 3. Mediante una tabla, compare los distintos tipos de fosilización existentes. A ver, si le complicaba mucho hacer una tabla, simplemente podía, y muchos lo hicieron, mencionarme el tipo de fosilización y su descripción. ¿Ya? ¿Cuáles tenemos? Compresión o impresión, ¿no es cierto?, que es cuando un organismo queda atrapado en un sedimento y producto de ello desaparece y va a dejar consigo una huella que va a dejar, ¿no es cierto?, el dibujo de este organismo impregnado ahí. La petrificación, que es cuando las partes sólidas de un organismo se van a solidificar y se van a endurecer de manera tal que ahora yo me quedo, por ejemplo, con las caparazones de los organismos. Si yo encuentro, no sé, hay muchos artrópodos, por ejemplo, que son fosilizados y yo puedo encontrar la cascarita, ¿ya? El caparazón, duro como una piedra. ¿Ya? Porque se petrifica. Lo mismo ocurre con las maderas. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver maderas petrificadas, que son como pedazos de piedra en realidad, pero es madera que, ¿no es cierto?, ha reemplazado el componente orgánico por minerales. Moldes es cuando el material que rodea al organismo muerto se solidifica y se rellena el espacio, haciendo, ¿no es cierto?, que se genere un estampado de ese organismo en un sustrato. Y un fósil viviente también lo podían poner, era optativo, y es que, ¿no es cierto?, hay organismos de hoy que conservan las mismas características de hace miles de millones de años atrás. Por ejemplo, el árbol del ginkgo biloba es considerado un fósil viviente, ya con la única diferencia que las hojas del ginkgo biloba en la prehistoria eran gigantes y hoy día las hojas del ginkgo biloba son así, más o menos, ¿no es cierto? No son más grandes que esto, ¿ya? Pero antaño eran hojas gigantes. Después tenemos la pregunta 4, explique de qué manera se puede establecer la edad de un fósil. Bueno, esta salía en la guía de manera muy muy breve y la mayoría la buscó en otro lado, me puso, ¿no es cierto?, que bajo un componente químico, ¿no es cierto?, y explicaron ahí todo el proceso. Esa era cosa de buscarla simplemente en internet.
¿Qué es la taxonomía y cuál es el aporte como evidencia evolutiva? Y después viene otra pregunta, ¿qué relación tiene con Linneo, ¿no es cierto?, este sistema? La pregunta, ¿no es cierto?, estaba respondida de alguna manera ahí en el texto, porque explicaba lo que era la taxonomía, que era la clasificación según los grupos, basado en las semejanzas de los organismos, qué sé yo, que separaba por género, familia, etcétera, y que la relación que tenía con este señor es que él había sido el encargado de proponer, ¿no es cierto?, esta presentación. Después tenemos, describe en qué consiste y dé un ejemplo de órganos análogos y homólogos. Chicos, acá muchos lo hicieron, pero me describieron lo que era o no pusieron el ejemplo, o solo pusieron el ejemplo y no me describieron lo que era. En realidad tenían que responder a las dos y ambos estaban en la guía. ¿Ya? Lo que les explicaba adelante, un órgano homólogo es aquel que tiene la misma estructura pero que cumplen funciones distintas. Por ejemplo, el brazo de un humano versus el brazo de un topo, por ejemplo. Son muy similares, pero el brazo de nosotros sirve para tomar las cosas, mientras que en el topo sirve para excavar. Y los órganos análogos son aquellos que cumplen la misma función, sin embargo estructuralmente son súper distintos. Por ejemplo, el ala de un murciélago y el ala de un insecto, como una mariposa. Después tenemos qué importancia tiene la anatomía comparada como evidencia. Bueno, a través de la anatomía comparada, también aparece en el texto, yo puedo establecer un lineamiento de parentesco entre los organismos y me puedo dar cuenta que de repente no sé, soy súper diferente de un organismo y no me parezco en nada estéticamente. Sin embargo, el hecho de tener órganos que se parecen bastante en cuanto a su estructura nos lleva a un lineamiento general, es decir, ambos derivamos del mismo ancestro común. Después tenemos qué importancia tiene el ADN para la biología molecular. Y ahí también era cosa de buscarlo, también estaba acá, ¿ya? Pero el ADN guarda la información genética, por lo tanto, si yo conozco el ADN de un organismo y conozco su historia genética, puedo establecer de dónde viene, cuál es su parentesco con otros organismos, ¿no es cierto?, con quién está ligado, etcétera. Y me permite a mí, ¿no es cierto?, armar un panorama de cuál es el origen común de ese organismo, cuáles son sus ancestros. Proponga y explique un ejemplo de prueba biogeográfica. Bueno, ya se las adelanté, ¿no es cierto? Por ejemplo, les mencioné lo que ocurría con las Islas Galápagos. Tenemos, por ejemplo, lo que ocurre con la cordillera. Ya los organismos que viven en la cordillera pertenecen a la misma especie o son muy parecidos o muy emparentados. Sin embargo, los que viven en la cordillera hacia Chile van a tener una conducta distinta debido a la vegetación y al clima que hay ahí versus lo que ocurre para el lado de Argentina, por ejemplo. ¿Ya? Es difícil una vez que un organismo ya se acostumbra producto de una separación territorial, porque apareció una montaña, porque se derritieron los hielos, ¿no es cierto?, y desapareció un pedazo de tierra, o porque de repente sube un pedazo de tierra formando una isla, o esa isla baja y se desaparece. Estos cambios hacen que los organismos se tengan que mover y se vean en la obligación de adaptarse a un medio distinto. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso es una prueba biogeográfica, cuando el organismo se adapta a un ambiente determinado, producto de que la Tierra ha modificado su condición. Acuérdense que la Tierra siempre está en constante cambio, por eso tenemos sismos, por eso hay terremotos, por eso hay erupciones volcánicas, por eso tenemos maremotos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estos cambios van a ir generando que los mismos organismos se separen y se digreguen y adquieran características distintas. Sin embargo, tienen un ancestro común. ¿Vale? Bien, y me quedan los términos pareados y aquí sí que me quedo la escoba en las alternativas. Ya había que pensar muy bien las propuestas. Bien, como es retroalimentación, me toca decirles la respuesta, pero de todas maneras les voy a pedir que hagan un análisis de lo que yo estoy diciendo, ¿ya? 1. Órgano que ha perdido su función original corresponde a un órgano vestigial. Cuando yo hablo de un órgano vestigial me refiero a aquellos que puedo incluso tener todavía, pero que ya no tienen ninguna utilidad o no son trascendentales para nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, en el dedo meñique del pie, pensemos, por ejemplo, en el coxis, que es una parte de la columna vertebral al final, ¿no es cierto?, que
queda como un poco extensa, un poco más larga, que en un principio fue la cola, ¿no es cierto?, que teníamos cuando pertenecíamos al grupo de los primates y que ya no está, cada vez se ha ido acortando cada vez más. Nos quedan las muelas del juicio, por ejemplo, también en el caso nuestro. Bien, presencia de ADN en todas las células, eso corresponde a la letra F, una prueba bioquímica. Cuando yo analizo el material genético, en realidad lo que estoy evaluando es el componente bioquímico del material genético para poder determinar, ¿no es cierto?, de qué forma está organizado, qué genes son, qué características se expresan, etc. Después tenemos hidratación de plantas de maíz que dan variedades resistentes a plagas. Esa corresponde a la letra E, que es selección artificial. Aquí no está hablando de que la planta necesariamente ha adquirido esta capacidad de ser resistente a las plagas, sino que, ¿no es cierto?, dice la hidratación de planta, es decir, que los seres humanos han metido mano ahí y que por lo tanto han hecho que la planta se vuelva resistente. Por lo tanto, hablamos de que la planta ha sido capaz de resistir y por lo tanto tiene una selección, pero no es una selección natural. Es algo artificial que ha sido generado por el hombre. Tipo de órgano con un mismo origen embrionario corresponde a los órganos homólogos. Acuérdense que son aquellos que son iguales desde su estructura inicial. Presencia de patas largas favorecen el escape de un depredador en contra de las patas que son cortas. Ya acá la respuesta es la selección natural. Ya la selección natural nos permite a nosotros poder potenciar, ¿no es cierto?, las características que nos permiten adaptarnos mejor al ambiente. Son ejemplos de órganos las alas de los insectos y las alas de las aves. Ahí tenemos que son los órganos análogos, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado varias veces. Un ejemplo suyo son los molares de los vampiros. Acá tenemos los órganos vestigiales, son órganos que ya no están y que ya no son utilizables. Tipo de evolución en la que se compara la pata delantera de un caballo y el brazo de un ser humano. Ahí corresponde la letra C, que son los órganos homólogos. Número 9. Observación de las hendiduras branquiales en las primeras etapas del desarrollo de la tortuga y los peces. Primeras etapas de desarrollo son los embriones, por lo tanto es una prueba embrionaria. ¿Ya? Y la número 10 a solo a algunos le aparece, de hecho a mí no me aparece acá, pero la respuesta es la I, evolución convergente. Bien, chicos, de